Hoy en Cuentos Conurbánicos, un cuento de Ray Bradbury sobre el último día de la última casa del mundo. Vendrán lluvias suaves. En el living cantaba el reloj con voz. Tic-tac, las 7, arriba, las 7. Como si temiera que nadie se levantara. Esa mañana la casa estaba vacía. El reloj continuó con su tic-tac, repitiendo y repitiendo sus sonidos en el vacío. Las 7:01, el desayuno, las 7:01. En la cocina, el horno del desayuno dejó escapar un silbido y arrojó de su cálido interior 8 tostadas perfectamente hechas, 8 huevos perfectamente fritos, 16 tajadas de panceta, 2 cafés y 2 vasos de leche fresca. Una segunda voz, desde el cielo raso de la cocina, dijo: Hoy es 4 de agosto de 2026 en la ciudad de Allendale, California. Hoy es el cumpleaños del señor Featherstone. Hoy es el aniversario del casamiento de Tilita. Hay que pagar el seguro y también las cuentas de agua, gas y electricidad. En algún lugar dentro de las paredes, los transmisores cambiaban, las cintas de memoria se deslizaban bajo los ojos eléctricos. 8:01, tic-tac, 8:01, a la escuela, al trabajo, corran, 8:01. Pero no se oyeron portazos, ni las suaves pisadas de las zapatillas sobre las alfombras. Afuera llovía. La caja meteorológica en la puerta de entrada recitó suavemente: Lluvia, lluvia, gotas impermeables para hoy. Y la lluvia caía sobre la casa vacía, despertando ecos. Afuera, la puerta del garage se levantó, sonó un timbre y reveló el auto preparado. Después de una larga espera, la puerta volvió a bajar. A las 8:30 los huevos estaban secos y las tostadas duras como una piedra. Una pala de aluminio los llevó a la pileta, donde recibieron un chorro de agua caliente y cayeron en una garganta de metal que los digirió y los llevó hasta el distante mar. Los platos sucios cayeron en una lavadora caliente y salieron perfectamente secos. El reloj cantó. 9:15, hora de limpiar. De los reductos de la pared salieron diminutos ratones robots. Los pequeños animales de la limpieza, de goma y metal, se escurrieron por las habitaciones, golpeaban contra los sillones, giraban sobre sus soportes, sacudiendo las alfombras, absorbiendo suavemente el polvo oculto. Luego, como misteriosos invasores, volvieron a desaparecer en sus reductos. Sus ojos eléctricos se esfumaron. La casa estaba limpia. Las 10. Salió el sol después de la lluvia. La casa estaba sola en una ciudad de escombros y cenizas. Era la única casa que había quedado en pie. Durante la noche, la ciudad en ruinas producía un resplandor radioactivo que se veía desde kilómetros de distancia. Las 10:15. Los rociadores del jardín se convirtieron en fuentes doradas, llenando el aire suave de la mañana de ondas brillantes. El agua golpeaba contra los vidrios de las ventanas, corría por la pared del lado oeste, chamuscado, donde la casa se había quemado en forma pareja y había desaparecido la pintura blanca. Todo el lado occidental de la casa estaba negro, excepto en 5 lugares. Allí, la silueta pintada de un hombre cortando el césped. Allá, como en una fotografía, una mujer inclinada recogiendo flores. Un poco más adelante, sus imágenes quemadas en la madera en un instante titánico. Un niñito con las manos alzadas. Un poco más arriba, la imagen de una pelota arrojada y frente a él una niña con las manos levantadas como para recibir esa pelota que nunca bajó. Quedaban las 5 zonas de pintura: el hombre, la mujer, los niños, la pelota. El resto era una delgada capa de carbón. El suave rociador llenó el jardín de luces que caían. Hasta ese día, cuánta reserva había guardado la casa, con cuánto cuidado había preguntado. ¿Quién anda? Contraseña. Y al no recibir respuesta de los zorros solitarios y los gatos que gemían, había cerrado sus ventanas y bajado las persianas con una paranoia mecánica.
La casa se estremecía con cada sonido. Si un gorrión rozaba una ventana, la persiana se levantaba de golpe. El pájaro sobresaltado huía. No, ni siquiera un pájaro debía tocar la casa. La casa era un altar con 10.000 asistentes, grandes y pequeños, que reparaban y atendían en grupos. Pero los dioses se habían marchado y el ritual de la religión continuaba sin sentido, inútil. Las 12 del mediodía. Un perro aulló, temblando en el pórtico de entrada. La puerta del frente reconoció la voz del perro y abrió. El perro, antes enorme y fornido, en ese momento flaco hasta los huesos y cubiertos de llagas, entró en la casa y la recorrió, dejando huellas de barro. Detrás de él se escurrían furiosos ratones, enojados por tener que recoger barro, alterados por el inconveniente. Porque ni un fragmento de hoja seca pasaba bajo la puerta sin que se abrieran de inmediato los paneles de las paredes y los ratones de limpieza saltaran rápidamente para hacer su tarea. El polvo, los pelos, los papeles eran capturados de inmediato por sus diminutas mandíbulas de acero y llevados a sus madrigueras. De allí pasaban por tubos hasta el sótano, donde caían en un incinerador. El perro subió corriendo la escalera, aullando histéricamente ante cada puerta, comprendiendo por fin lo mismo que comprendía la casa. Allí solo había silencio. Husmeó el aire y arañó la puerta de la cocina. Detrás de la puerta el horno estaba haciendo panqueques que llenaban la casa de un olor apetitoso mezclado con el aroma de la miel. El perro echó espuma por la boca, tendido en el suelo, husmeando con los ojos enrojecidos. Echó a correr locamente en círculos, mordiéndose la cola, lanzado a un frenesí, y cayó muerto. Estuvo 1 hora en el living. Las 2. Percibiendo delicadamente la descomposición, los regimientos de ratones salieron silenciosamente como hojas grises en medio de un viento eléctrico. Las 2:15. El perro había desaparecido. En el sótano, el incinerador resplandeció de pronto con un remolino de chispas que saltaron por la chimenea. Las 2:35. De las paredes del patio brotaron mesas de bridge. Cayeron naipes sobre la felpa, en una lluvia de piques, diamantes, tréboles y corazones. Apareció una exposición de martinis en una mesa de roble y saladitos. Se oía música. Pero las mesas estaban en silencio y nadie tocaba los naipes. A las 4, las mesas se plegaron como grandes mariposas y volvieron a entrar en los paneles de la pared. 4:30. Las paredes del cuarto de los niños brillaban. Aparecían formas de animales, jirafas amarillas, leones azules, antílopes rosados, panteras lilas que daban volteretas en una sustancia de cristal. Las paredes eran de vidrio, se llenaban de color y fantasía. El rollo oculto de una película giraba silenciosamente y las paredes cobraban vida. El piso del cuarto parecía una pradera. Sobre ella corrían cucarachas de aluminio y grillos de hierro, y en el aire cálido y tranquilo las mariposas rojas, de delicada textura, aleteaban entre los fuertes aromas que dejaban los animales. Había un ruido como de una gran colmena amarilla de abejas dentro de un hueco oscuro, el ronroneo perezoso de un león. Y de pronto el ruido de las patas de un okapi y el murmullo de la fresca lluvia en la jungla y el ruido de pezuñas en el pasto seco de verano. Luego las paredes se disolvían para transformarse en campos de pasto seco. Kilómetros y kilómetros bajo un interminable cielo caluroso. Los animales se retiraban a los matorrales y a los pozos de agua. Era la hora de los niños. Las 5. La bañera se llenó de agua caliente y cristalina. Las 6. Las 7. Las 8. La vajilla de la cena se colocó en su lugar como por arte de magia y en el estudio hubo un clic. En la mesa de metal frente a la chimenea, donde en ese momento chisporroteaban las llamas, saltó un cigarro, con 1 centímetro de ceniza gris en la punta, esperando. Las 9. Las camas calentaron sus circuitos ocultos porque las noches eran frías en esa zona. Las 9:05.
habló una voz desde el cielo raso del estudio. Señora McClellan, ¿qué poema desea esta noche? La casa estaba en silencio. La voz dijo por fin: Ya que usted no expresa preferencia, elegiré un poema al azar. Sarah Teasdale, según su recuerdo favorito. Vendrán las lluvias suaves y el olor a tierra, y el leve ruido del vuelo de las golondrinas, el canto nocturno de los sapos en los charcos, la trémula blancura del ciruelo silvestre. Los ruiseñores con sus plumas de fuego, silbando sus caprichos en la alambrada. Y ninguno sabrá si hay guerra, ni le importará el final, cuando termine. A nadie le importaría, ni al pájaro ni al árbol, si desapareciera la humanidad. Ni la primavera al despertar al alba se enteraría de que ya no estamos. El fuego ardía en la chimenea de piedra y el cigarro cayó en un montículo de ceniza en el cenicero. Los sillones vacíos se miraban entre las paredes silenciosas y sonaba la música. A las 10 la casa comenzó a apagarse. Soplaba el viento. Una rama caída de un árbol golpeó contra la ventana de la cocina. Un frasco de solvente se hizo añicos sobre la cocina. La habitación ardió en un instante. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!, gritó una voz. Se encendieron las luces de la casa, las bombas de agua de los cielos rasos comenzaron a funcionar, pero el solvente se extendió sobre el linóleo, lamiendo, devorando bajo la puerta de la cocina, mientras las voces continuaban gritando al unísono. ¡Fuego! 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 La casa trataba de salvarse. Las puertas se cerraban herméticamente, pero el calor rompió las ventanas y el viento soplaba y avivaba el fuego. La casa cedió mientras el fuego, en 10.000 millones de chispas furiosas, se trasladaba con llameante facilidad de una habitación a otra y luego subía la escalera, mientras las ratas de agua se escurrían y chillaban desde las paredes, proyectaban su agua y corrían a buscar más. Y los rociadores de la pared soltaban chorros de lluvia mecánica. Pero demasiado tarde. En alguna parte, con un suspiro, una bomba se detuvo. La lluvia bienhechora cesó. La reserva de agua que había llenado los baños y había lavado los platos durante muchos días silenciosos se había terminado. El fuego subía la escalera, creciendo, se alimentaba en los Picasso y los Matisse de las salas del piso alto, como si fueran manjares, quemando los óleos, tostando tiernamente las telas hasta convertirlas en despojos negros. El fuego ya llegaba a las camas, a las ventanas, cambiaba los colores de las cortinas. Luego aparecieron los refuerzos. Desde las puertas trampa del altillo, los rostros ciegos de los robots miraban con sus bocas abiertas de donde salía una sustancia química verde. El fuego retrocedió como habría retrocedido hasta un elefante a la vista de una serpiente muerta. En ese momento había 20 serpientes ondulando por el suelo, matando el fuego con un claro y frío veneno de espuma verde. Pero el fuego era inteligente. Había lanzado llamas fuera de la casa que subieron al altillo donde estaban las bombas. Una explosión. El cerebro del altillo que dirigía las bombas quedó destrozado. El fuego volvió a todos los armarios y las ropas colgadas en ellos. La casa se estremeció, hasta sus huesos de roble, su esqueleto desnudo se encogía con el calor, sus cables, sus nervios salían a la luz como si un cirujano hubiera abierto la piel para dejar las venas y los capilares rojos temblando en el aire. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Fuego! ¡Rápido! ¡Rápido! El calor quebraba los espejos como si fueran el primer hielo delgado del invierno, y las voces gemían. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corran! ¡Corran! Y las voces morían mientras los cables saltaban de sus envolturas como castañas calientes. 1, 2, 3, 4, 5 voces murieron y ya no se oyó ninguna. En el cuarto de los niños ardió la jungla. Rugieron los leones azules, saltaron las jirafas púrpuras, las panteras corrían en círculos cambiando de color y 10 millones de animales corriendo frente al fuego se desvanecieron en un lejano río humeante. Murieron 10 voces más.
En el último instante, bajo la avalancha de fuego, se oían otros coros indiferentes que anunciaban la hora, tocaban música, cortaban el pasto con una máquina a control remoto o abrían y cerraban frenéticamente una sombrilla, cerraban y abrían la puerta del frente. Sucedían mil cosas, como en una relojería donde cada reloj da locamente la hora antes o después que otro. Era una escena de confusión maníaca, pero sin embargo una unidad. Cantos, gritos, los últimos ratones de la limpieza que se abalanzaban valientemente a llevarse las feas cenizas, y una voz, con sublime indiferencia ante la situación, leía poemas en voz alta en el estudio en llamas, hasta que se quemaron todos los rollos de películas, hasta que todos los cables se achicharraron y saltaron los circuitos. El fuego hizo estallar la casa, que se derrumbó de golpe en medio de las olas de chispas y humo. En la cocina, un instante antes de la lluvia de fuego y madera, pudo verse al horno preparando el desayuno en escala psicopática. 10 docenas de huevos, 6 panes convertidos en tostadas, 20 docenas de tajadas de panceta que, devoradas por el fuego, ponían a funcionar nuevamente el horno, que silbaba histéricamente. La explosión. El altillo que caía sobre la cocina y la sala sobre el subsuelo sobre el segundo subsuelo, el freezer, un sillón, rollos de películas, circuitos, camas, todo convertido en esqueletos en un montón de escombros, muy abajo. Humo y silencio, mucho humo. La débil luz del amanecer apareció por el este. Entre las ruinas, una sola pared quedaba en pie. Dentro de la pared, una última voz decía una y otra vez, mientras salía el sol, iluminando el humeante montón de escombros. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026. Hoy es 5 de agosto de 2026.